Bien, pues es el 19 de noviembre del 2024 y estamos en el curso Tras el logro filantrópico, la escena latinoamericana en los Estados Unidos desde los años 80 hasta hoy. Tras, una preposición en español. Hay otras preposiciones. A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras. Tras, estamos persiguiendo el logro filantrópico. Una sugerencia que yo os estoy haciendo. Este curso os está invitando a que penséis las preposiciones y los verbos y las relaciones mucho más que los sustantivos o las esencias. ¿De acuerdo? El pensamiento postestructuralista es una invitación y la desconstrucción, ayer vimos algo de Miñolo, no cree en las sustancias, no cree en las esencias, no cree en los sustantivos, no cree en las cosas estáticas, no cree en los grandes nombres en singular. Por lo tanto, una provocación que yo os hago, pensad, cuando penséis en español, las preposiciones como perspectiva. Y estamos persiguiendo eso de ogro filantrópico. ¿Qué quiere decir eso de ogro filantrópico? ¿Qué significa filantrópico? ¿Sí? Amor por el ser humano, ¿de acuerdo? Bueno, pero en teoría, pero ese ogro puede ser también un ogro hostil, puede ser también un ogro violento, puede ser un ogro destructor. Cuando los ogros a sí mismos siempre son bonancibles, siempre dicen que quieren nuestro bien, por lo tanto, otra provocación. Y si no la quieren, y si no dicen lo que quieren, y si no dicen realmente lo que de verdad quieren, y si no nos quieren bien, los estados, ¿nos quieren bien los estados? Las instituciones, ¿nos quieren bien los estados? Las burocracias, ¿nos quieren bien? Ellas dicen que sí, pero otra cosa es que nosotros nos lo creamos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tenemos, como dije, eso de ogro filantrópico se relaciona con, por supuesto, las superpotencias, y tenemos una, que es la máxima, que es la enorme, que son los Estados Unidos de América, pero tenemos también naciones-estado, España, Ecuador, China, Francia. Tenemos luego instituciones, Universidad de Salamanca, el Banco Nacional del Mundo, IMF. Tenemos luego burocracias, todos aquí por el hecho de estar vivos ya tenemos que navegar burocracias a todo nivel, ¿de acuerdo? Y luego tenemos saberes disciplinares. Todos nosotros luego queremos, supuestamente, digo yo, queremos saber cómo anda el mundo, queremos conocer las cosas, entonces estudiamos historia o sociología o filología y todos nosotros sabemos que luego hay unas condiciones por las cuales yo puedo recibir una titulación, un reconocimiento o un suspenso y hay jerarquías de esos saberes, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la invitación de este curso es al hilo o cogidos de la mano de estos 5 personajes con los que yo he hablado, que forman un poquito el armazón del curso, es el cuestionamiento del saber disciplinario. O sea, no creerse que la disciplina es algo, o las materias, o las asignaturas, son algo neutral. Las disciplinas hay que cuestionarlas y vienen con cosas, digamos así, deseables y cosas indeseables, ¿de acuerdo? Y entonces un poco cuestionarlas, interrogarlas y luego la provocación es si de verdad podemos cambiarlas, modificarlas o incluso salirnos de ellas. Si una disciplina, lo voy a decir así muy rápidamente, si por ejemplo el español en Estados Unidos es una prisión por lo limitado, por lo exiguo, por lo subalterno, por lo degradado, ¿yo me puedo escapar de esa disciplina? ¿Y a dónde me voy? ¿De acuerdo? ¿Cómo se configura esa disciplina? ¿Cómo, dónde, cuándo? ¿Quiénes son mis interlocutores? ¿Qué lugar ocupo yo en una institución? ¿A mí me pagan bien por dar esa disciplina? ¿Yo voy a ser un personaje respetado por esa institución y esa disciplina y me voy a mover por esa sociedad? ¿Me van a dar premios y...? Pues eso es un poco otra provocación del curso. Fijaos lo que estaba
Como ya expliqué, esto de ogro filantrópico viene de Octavio Paz. Os estoy animando a que ojeéis lo que Octavio Paz escribía en su ensayística ya en los años 80. Fijaos lo que está diciendo. Primeramente, él se atreve, en los años 80, él vivió luego bastante en los Estados Unidos, entraba y salía. Él fue un mexicano realmente que vivió en muchas partes del mundo, fue diplomático en la India, estuvo en la Guerra Civil Española, vinculado a grupos republicanos. Él habla de Estados Unidos como una democracia y un imperio. Dice, y fijaos lo que os dije también ayer, hablando de Europa, él es un mexicano con muchas simpatías por España, lo cual para un mexicano recuperar a España es muy complicado, después de la Revolución Mexicana. Él habla luego diciendo, aun con las simpatías que siente por Europa, lo dice en Tiempo Nublado, Europa es la gran ausente de la política internacional. Lo está diciendo en los años 80 ya. Fijaos lo que decíamos, lo que comentábamos ayer. Y fijaos lo que dice de Estados Unidos. Bueno, también, por ejemplo, dice, los Estados Unidos ha sido uno de los mayores obstáculos de nuestra modernización, hablando de América Latina. Y fijaos cómo habla en El espejo indiscreto sobre los Estados Unidos, gigante de los cuentos y las leyendas, grandulón, generoso y un poco simple, un ingenuo que ignora su fuerza y al que se puede engañar, pero cuya cólera puede destruirnos, un gigante bueno y bobalicón, San Cristóbal, Polifemo, Prometeo y el automóvil y la bomba atómica. Fijaos, y luego fijaoslo, él en su ensayística está siempre comparando de una manera crítica la civilización estadounidense con la civilización latinoamericana. Él es un liberal modernizador, pero así todo está siempre comparando ambas sociedades, sobre todo del lado americano, y está dando y quitando méritos y valores a ambas. Este trabajo yo lo considero importantísimo. Al margen de que luego estemos de acuerdo con él en todo, que no se puede estar de acuerdo en todo, este tipo de trabajo os animo a que lo leáis, es un poco el impulso inicial del curso. Si nosotros, fijaos ya cómo vamos a empezar. Si nosotros, yo no empiezo con una disciplina o la historia de una disciplina o incluso una obra hermosa o un autor importante. Si nosotros estamos intentando buscar el sentido al mundo, si nosotros queremos entender el mundo, comprendernos en el mundo, ¿esto cómo lo hacemos? Con narrativas, ¿de acuerdo? Es decir, estamos mucho más allá. Me voy a referir a las dos estudiantes chinas que han estudiado filología hispánica. Los inicios de este curso no están dentro de la filología hispánica. Yo estoy hablando aquí en español, podría hablar en inglés, pero a mí no me interesa per se la comprensión de un texto en relación a un autor para que luego adorne y hermosee una tradición típicamente literaria nacional dentro de la cultura humanística. Yo quiero entender el mundo, una totalidad de mundo. Y, por supuesto, un mundo, un todo, un universo, las grandes civilizaciones tienen partes. Recordar, eso de mundo es una demasía, es un exceso, ¿de acuerdo? Pero es irrenunciable. Todos nosotros entendemos que entender el mundo para cualquiera de nosotros, yo mismo, es un trabajo enorme. Todos estamos de acuerdo. El mundo es mucho más grande que nosotros. Los que estamos en esta aula somos seres con una vida limitada, con un poder intelectual limitado, con unas fuerzas limitadas, con un acceso a información limitado, con un dominio de lenguas limitado. Hacemos lo que podemos, pero el objetivo es entender el mundo, la totalidad. ¿Qué opciones podemos tener? Si yo digo, a ver, eso del mundo, ¿cómo lo podemos entender? Os voy a dar algunas posibilidades de entender el mundo. 1. El sistema global que tenemos, capitalismo. ¿De acuerdo? Alguien puede decir, si yo quiero entender el mundo, ahora tenemos un sistema global, dominante, sin alternativas posibles. Pues yo intento entender eso de capitalismo en todas sus facetas, económica, cultural.
¿de acuerdo? Y alguien como Jameson te va a decir en los años 80, la dimensión cultural del capitalismo es un posmodernismo, ¿de acuerdo? Pero él va a ir siempre a lo macro, a lo grande, y luego vamos a ver si las distintas modulaciones culturales parciales de eso. Otra opción, las naciones-estado. Todos nosotros en esta aula, aquí no hay ninguna pátrida. Aquí todos tenemos pasaportes y todos somos muy conscientes, seamos migrantes, estemos viniendo, entrando y saliendo, todos somos muy conscientes que nuestro pasaporte es importantísimo para nuestra vida. Nos define, nos guste o no. A mí me han nombrado con unos nombres que vienen de mi padre y de mi madre. Yo tengo una edad, a mí me nacieron en un sitio. No nací, me nacieron, porque no fue algo voluntario. Eso te marca hasta cierto punto. Yo puedo querer escaparme, como de hecho me escapo, hago lo que puedo. Yo tengo una lengua primera, tengo una lengua segunda prácticamente tan cercana o ya más poderosa que la primera, que es el inglés. Yo paso por instituciones, pero somos muy conscientes que las afiliaciones nacionalistas son importantísimas en el mundo global y que hay unas jerarquías. Entonces, una ordenación, típicamente la filología hispánica que se enseña en Salamanca es un saber humanístico enmarcado dentro de la nacionalidad española, a la que intenta ensalzar, ¿de acuerdo? Pero entonces, lo de nación-estado, que por supuesto luego hay modalidades diferentes, es una impronta muy importante para la significación de nosotros en el mundo. Otra fuerte influencia, las instituciones, las burocracias. Si yo trabajo para una entidad, esa entidad me va a exigir un comportamiento, un uso de un discurso, una serie de afiliaciones. Si yo trabajo para una burocracia, yo soy muy consciente que voy a tener un comportamiento restringido, limitado, de cierta expresividad, pero sobre todo de una represión burocrática sobre qué decir, cómo comportarse, cómo vestir, con quién relacionarte, cómo escribir. Yo he sentido en mi trayectoria profesional una serie de limitaciones tremendas en los Estados Unidos y contexto español y otros contextos. Por lo tanto, pero son formas de enmarcar las significaciones. Todos nosotros luego estamos dentro de grupos sociales. ¿Yo con quién me relaciono? Puede ser, de nuevo, mi grupo nacional, puede ser mi grupo regional, pueden ser mis amistades, puede ser mis afiliaciones, puede ser mi grupo profesional, al que en muchos casos le voy a deber la vida profesional y ganarme la vida, pero esa es otra manera de entender el mundo, mi contexto social vivencial inmediato. Yo soy un ciudadano, yo soy un consumidor, yo luego tengo mi vida cotidiana, yo tengo mis gustos, yo tengo cultura popular, ¿de acuerdo? Yo puedo acceder a ciertos materiales que forman parte de mi vida, la vivencia. Pero sé que hay muchos espacios del mundo a los que yo no puedo acceder. Si yo no sé árabe, yo no voy a... La cultura árabe, como no me la traduzcan, yo no voy a entender nada. Yo el chino, si me voy a China mañana, a mí como me hablen en chino, yo no me entero de nada. Y la civilización china para mí es un mundo totalmente desconocido, ¿de acuerdo? Civilizaciones africanas, civilizaciones del Oriente Próximo. Yo tengo un acceso muy limitado, el mundo ruso, yo no lo conozco. A mí si me colocáis mañana en Moscú, como no me hablen en inglés o en español, estoy fuera de juego, ¿de acuerdo? No lo entiendo. Y todos sabemos que luego las nacionalidades vienen con valoraciones positivas y negativas a nivel de prensa, todos lo sabemos, ¿de acuerdo? ¿Cuándo habéis visto vosotros, por ejemplo, a un intelectual ruso hablando en televisión española sobre el conflicto en Ucrania? ¿Cuándo habéis visto, por ejemplo, en las páginas editoriales del País, leed el editorial del País hoy sobre la última decisión de Biden sobre los misiles de alto alcance en Ucrania? Leedlo porque es la visión oficial de este país, ¿de acuerdo? ¿Cuándo habéis leído en un editorial del País una visión crítica, por ejemplo, del expansionismo estadounidense?
¿De acuerdo? Todos somos muy conscientes que hay muchas limitaciones. Ahora, a lo mejor, como todos ya estamos habitando cada vez un mundo digital virtual, todos somos conscientes que nos podemos intentar escapar hasta cierto punto, ¿de acuerdo? Podemos, ahora con Internet, yo puedo intentar crear redes sociales de conversaciones, de cuestionamiento, de intercambio de material, de polémicas, ¿de acuerdo? Recordad lo que os dije, por lo tanto, recordad lo que os dije ayer, los 3 niveles de análisis: nivel geopolítico, de superpotencia, ¿de acuerdo? Nivel académico intermedio, que es donde estamos nosotros ahora, es un nivel, podemos decirlo así, de una cultura general, ¿de acuerdo? Los titulados universitarios con una licenciatura en España son muchos. ¿Cuántos son? ¿60, 70%? Más o menos, 80%. Claro, también tiene que ver con el alto desempleo español. Si yo os digo que en Estados Unidos la licenciatura la saca la mitad de la juventud, mira, os voy a dar un dato. En Estados Unidos, la gente que acabe la secundaria es el 50%. Y la gente que acaba la universidad, el 50%. Fijaos fijaos qué porcentaje os estoy dando de acceso a estudios universitarios e incluso de aula de clase. Son unos grados realmente pequeños. Gente que tenga un doctorado no llega al 10%. Por lo tanto, es muy pequeño el porcentaje en una sociedad que tenga un doctorado, ¿de acuerdo? Lorena, casi no te veo, estás detrás de Andrea. Si te quieres poner un poquín... Es que os quiero ver a todos, ¿de acuerdo? Entonces, de los 70 para acá, eso de mundo... Vale, ahí mejor. De los 70, los años 70 y 80 para acá, eso de mundo, que es muy grande, recordar, había una nomenclatura, unas particiones, unas divisiones. Se hablaba de primer mundo, se hablaba de segundo mundo y de tercer mundo. Primer mundo, Occidente, aliados de Estados Unidos. Segundo mundo, el mundo soviético, con sus satélites en Europa del Este y luego también, por ejemplo, en América Latina y en África y en Asia. Y tercer mundo, lo que se llamaba el mundo subdesarrollado. Lo que decíamos ayer, una narrativa fortísima que todavía sigue funcionando, aunque está un poquito ya más deteriorada, la narrativa de progreso, de modernidad, de modernización. En los años 60, 70, 80, primer mundo es el mundo más desarrollado, el más potente, el más fuerte, el occidental, el democrático, se llama a sí mismo más democrático. El mundo segundo es el soviético, el comunista que cuestiona el capitalismo, menos desarrollado, menos rico, menos potente, mucho menos potente, pero con poder nuclear. Y luego lo que se dice el tercer mundo, que es la gran masa del mundo, que está a veces en países no alineados, que está entre medias. Y ahí es donde cabía la inmensidad de América Latina, mucha parte de África y mucha parte de Asia, hasta los años 70 más o menos. Todavía si vais a las Naciones Unidas veis este tipo de lenguaje y de nomenclatura. Ahora se está usando otro tipo de nomenclaturas, de cierto cambio. Se llama en inglés es Global West, Global East and Global South. Cuidado que son nomenclaturas ideológicas. El Occidente, el Este, que quiere decir luego China y Rusia, y eso de Global South, el grupo BRICS sobre todo. Pero si lo pensáis, no os lo mandé ayer, pero os lo voy a mandar un artículo un poquito mío de crítica sobre este tipo de nomenclatura que viene de Gideon Rachman y que viene de Eikenberry, que ahora se está normalizando ya en las ciencias sociales. Fijaos de nuevo, ¿dónde ponemos a los países hispánicos? ¿Dónde los ponemos? Primeramente, ¿es una unidad? Recordad la provocación que os dije. ¿Es una unidad sí o no? No está nada claro que sea una unidad. ¿Pero dónde los ponemos? ¿En el sur? ¿En Occidente? ¿En el este? América Latina casi por defecto va a ir a ese Global South, a ese sur global. Y dices, bueno, pero ¿y México? Y lo que mencionamos ayer, y este acuerdo que está teniendo Perú con China,
No es parte ya, si China es el país inversor más importante que tiene América Latina y una fuerza luego creciente. ¿Y España qué? ¿Es parte de Occidente? Los españoles diríamos, sí, claro, por supuesto. ¿Y en qué posición de Occidente? Una semiperiferia. Luego lo voy a citar en relación a Jameson, ¿de acuerdo? Ha sido una semiperiferia del siglo XIX hasta ahora, clarísimamente, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, estas divisiones, que son divisiones ideológicas del mundo, tienen una fuerza enorme con las disciplinas y una fuerza enorme, por ejemplo, en los medios de comunicación, ¿de acuerdo? Lorena estudió la teoría de la dependencia, importantísima desde el punto de vista económico, pero ves, ella, esa teoría de la dependencia, de cuestionamiento, de un cierto atraso, está dando por obvio y por hecho la narrativa de progreso y modernización. ¿De acuerdo? Entonces, hay otras narrativas enormes que las cito muy rápidamente. La gran narrativa hegeliana de centros de poder del mundo. Alguien puede decir, desde los últimos 500 años, primeramente fue España, luego fue Francia, luego fue Inglaterra y ahora es Estados Unidos. Y yo voy saltando como si fuera un saltamontes desde un grupo de poder a otro. Yo puedo tener la gran narrativa dusseliana, anoche os mandé una entrevista que tuve con Enrique Dussel, de marginaciones de estos grupos de poder. Es decir, lo que hace Dussel es, yo voy de la mano del señor Hegel, pero yo no quiero ese tipo de narrativa. Yo voy a ver esos grupos de poder han dominado otras dimensiones mucho más grandes y voy a intentar rescatarlas por lo menos del olvido, porque son dimensiones de mundo más amplias. Es decir, el ganador de un conflicto, que puede ser bélico, económico, de conocimiento, puede, en la frase unamuniana, puede vencer, pero no tiene por qué convencer. Es decir, todos nosotros entendemos que a mí me puede ganar en una pelea alguien más grande que yo, más grande, más fuerte, con más dinero, pero eso no quiere decir que tenga razón el que me ha ganado, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que ves, es otro tipo de narrativa y estos autores que vamos a ver van por este lado, en nombre de América Latina. Sobre todo abogan y apelan a América Latina como gran unidad conflictiva, subordinada y subalterna. Esto es muy importante. Algunos de ellos, pero no todos, salvan España, el legado español. No de una manera celebratoria, bobalicona, patriotera. Algunos de ellos salvan el legado español vinculado a América Latina en una dimensión global para que signifique internacionalmente. Yo eso lo considero importantísimo, ¿de acuerdo? Y entonces, otra narrativa, claro, repito que lo que estamos intentando aquí, o la provocación, es ordenar, entender el mundo. Entonces, el mundo lo tenemos nosotros que ordenar. Si nosotros entendemos algo es que lo estamos ordenando y tenemos que ordenar el espacio y el tiempo. Y el espacio y el tiempo, ¿qué hacemos? Ponemos fechas, pensamos nombres de gente importante, pensamos hechos importantes, pensamos libros, pensamos ideas importantes. Y lo intentamos ordenar con narrativas, ¿de acuerdo? Entonces, una narrativa muy importante que os la voy a decir ahora es la narrativa del posmodernismo en relación al primer mundo, vinculado, por ejemplo, a un autor como Jameson, pero hay otros muchos. Jameson no se llamaría posmodernista, ¿eh? Él va a usar esa categoría para criticar, pero para intentar entender el mundo de una manera totalizante, de una manera englobante, todo abarcadora, ¿de acuerdo? Tenemos luego el segundo mundo, que ahora para nosotros ha desaparecido prácticamente, pero no en los años 80. El muro de Berlín cae en el 89.
La Unión Soviética, hasta los años 80 con Gorbachev, era una superpotencia. El segundo mundo, que era el mundo comunista, de alternativa al capitalismo, era un mundo, entre comillas, subdesarrollado, menos rico, menos potente, menos poderoso, que en teoría era una alternativa al sistema que ahora mismo es único, global, totalizante. No hay sociedad que no sea capitalista. Si acaso Corea del Norte, si acaso algo de Cuba, que tiene capital español muy importante, si acaso, ¿qué otra sociedad no es capitalista? China es una especie de capitalismo mixto, híbrido, una especie como de modelo centralizado, pero luego con iniciativa privada potente, pero incluso los mismos historiadores te dicen que es algo como híbrido, como mezclado, como que no se sabe bien, pero es una sociedad que está claramente vinculándose a estructuras capitalistas. Es que no puedes no vincularte, ¿de acuerdo? Y eso de tercer mundo, que ahora a nosotros nos suena mal, de manera peyorativa, ¿de acuerdo? Nadie quiere ser tercermundista. Fijaos que en España se usa tercermundismo ahora como un insulto y se habla de colonización como un insulto, pero de cara a las instituciones. Es muy curioso el uso de colonización en discurso español, sobre todo en medios de comunicación. Entonces, como eso de tercer mundo ahora nos suena mal, era una nomenclatura de las Naciones Unidas de los años 70 perfectamente neutral, de procedencia francesa, por cierto. Ahora se habla de el sur global, que es la gran masa poblacional del mundo. Luego lo miráis, el grupo BRICS, Brasil, Rusia, ¿quién más? La India, Argentina. Bueno, el grupo BRICS se están juntando. No sé si Argentina se va a juntar al grupo BRICS ahora. Rusia y luego África del Sur, ¿de acuerdo? Están invitando a que otros se unan. Entonces, Turquía ya ha mostrado interés por unirse. Egipto ya quiere unirse. Argentina con Milei no creo que lo haga ahora, pues se está decantando claramente del lado estadounidense. Pero ese grupo que ya tiene más riqueza que el grupo G7 y G20 es claramente la gran masa poblacional del mundo, sin lugar a dudas. Entonces, fijaos, si yo quiero entender el mundo, un poco la provocación es, yo voy entonces a hablar únicamente, fijaos en las noticias. Yo esto cuando vivía en Inglaterra asistí una vez a una sesión donde dijeron el mundo periodístico británico va desde Washington hasta Moscú, Londres, París y si acaso un poquito el margen del Mediterráneo. Se acabó. Las noticias centrales son esas. Pero está claro que si quiero entender el mundo no voy a quedarme únicamente por ahí. Yo quiero circular por otros espacios. Yo quiero escuchar materiales, personas, leer libros, escuchar músicas, gastronomías que vengan de otras geografías, de otras experiencias. Entonces, ya haciendo una pequeña transición a Beverly, un ejemplo, eso de espacio-mundo, repito, yo me doy fechas. Si yo estoy en Estados Unidos y digo 1789 o 1750, todo el mundo va a decir, pues el comienzo de mi nación, una fecha muy importante. Si yo vengo a España y digo 1750, la gente arruga la nariz y dice, ¿a mí qué me importa 1750? Pero si yo digo en España 1898, todo el mundo dice, es desastre. Si voy a América Latina, de desastre nada, es el periodo final de la independencia de países latinoamericanos, ¿de acuerdo? Si yo me voy a Italia y digo siglo XV, el Renacimiento. Aquí en España también. Si me voy a México, me van a decir, sí, Renacimiento, bueno, pero Renacimiento época colonial, ¿de acuerdo? El Renacimiento tiene sus grandes logros, pero es el periodo imperial colonial en la tierra mexicana. Por lo tanto, cada nación tiene sus fechas predilectas. Pues os voy a decir una, ya para provocar. El barroco, eso de barroco, si yo digo barroco en España, todo el mundo dice sí, nosotros. Si yo me voy a Chile, también. Si yo me voy a Ecuador, también. Si me voy a México, también. Nosotros somos barrocos. Ellos dirán luego, barrocos de Indias. Cuidado, barrocos de Indias.
Si me voy a Estados Unidos y digo barroco, van a arrugar la nariz y no van a saber de qué les estoy hablando. Si me voy a Inglaterra, a nivel de calle, me van a arrugar la nariz y no saben de qué les estoy hablando. Incluso algunos estudiosos, como John Eliot, van a despreciar el nombre, no lo van a usar. Si me voy a Italia, por supuesto. Si me voy a Europa del Este, por supuesto. Si me voy a China, a lo mejor China el barroco, pues, hombre, el arte de Europa, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa con el barroco? Si yo lo quiero explicar. Como gran época del siglo XVII, que es la época imperial. Recordar, Europa es el momento expansionista imperial, se está expandiendo por el mundo. El siglo XVII, que es un siglo luego internacionalista, expansivo, colonizador. ¿Cómo entendemos eso de barroco? ¿Qué hacemos eso de barroco? ¿Dónde lo metemos y dónde nos metemos nosotros en el barroco? Octavio Paz dice unas cosas muy hermosas y muy sugerentes y muy verdaderas. Él dice, el mundo anglocéntrico se construye sobre la eliminación del barroco. Es una narrativa de supremacía que relega al barroco al olvido de la historia. Puede ser arte, pero es pensamiento, es mentalidad, es vigencia, es creencia. Tenemos de nuevo ya la dicotomía imperial-colonial, tenemos luego eso de barrocos. Barroco son modalidades de conocimiento, de arte, de pensamiento, hispanas, latinas. Lo de latino quiere decir de lengua latina, que viene del latín, sobre todo el Mediterráneo europeo, que luego pasa a América Latina. Esa es la implantación del barroco. También está en Alemania, hay un poquito en Inglaterra también, hay también en Europa del Este, pero no a nivel oficial de narrativa de nación oficial. Un inglés nunca te dirá, yo soy barroco. No lo desprecian porque su nación no se constituye como el anti-barroco. Entonces tenemos prácticas de nomenclatura visible e invisible. Unas nomenclaturas tienen más visibilidad en unos contextos que otra. Si vosotros os paseáis por Salamanca y habláis de posmodernidad, no creo que haya muchos investigadores o historiadores que abracen la categoría. Lo van a ver como algo que viene impuesto desde fuera. Si digo modernidad, ya sí. Pero si yo digo a un español, ¿tú eres moderno? Me dirá, sí. Y le digo, ¿tú eres colonial o colonialista? Va a decir, no, eso yo no. ¿Eres posmoderno? Dirá, no, eso es Almodóvar. ¿Y ahora qué eres? ¿Cómo te llamas? Una cosa a nivel de calle, a nivel de cultura popular. Otra cosa luego a nivel de investigación, a nivel de programas de estudio, ¿de acuerdo? A nivel de cómo ordenar el mundo con prácticas culturales, prácticas civilizatorias, prácticas políticas, ¿de acuerdo? Entonces, es un poco las problemáticas que estamos teniendo. Eso de barroco tiene una nula visibilidad internacional en el mundo angloparlante, nula, porque se asocia con potencias que fueron en su día extranjeras que están fuera y tiene una excesiva visibilidad en contexto, por ejemplo, hispanohablante, claramente español. Si vais al Museo del Prado, ¿cuál es la gran sala del Museo del Prado? Bueno, Goya es muy importante. Velázquez es mucho más importante. Para lo que es la configuración, no, Goya es muy importante, pero Velázquez tiene sus salas especiales, es el gran barroco, es el gran tótem y tabú del Museo del Prado, que con Velázquez prácticamente se plantan en la historia de arte universal, ¿de acuerdo? Bien, rasgos, no quiero soltar a Miñolo, luego os voy a preguntar que me digáis algo. Antes de pasar a Beverly, rasgos sobresalientes de Miñolo. Miñolo es muy importantísimo. Primero, diferencia colonial. En la diacronía de 500 años, es recordar que la modernidad en español empieza en el 1500, y si queréis algún libro de algún historiador, por ejemplo, como Barabal, la gran querella entre antiguos y modernos, tiene un libro precioso sobre eso. Pero alguien como Miñolo te va a decir, yo voy a reivindicar la diferencia colonial. Tenemos imperios, tenemos poderes grandes, tenemos poderes hegemónicos, yo no voy a estar defendiéndolos. Son ineludibles, pero yo voy a marcar la diferencia desde los espacios subordinados, subalternos, coloniales.
¿De acuerdo? Lo que no se llama, fijaos el título de mi entrevista, lo que no se llama pensamiento, yo lo voy a llamar pensamiento. Fijaos vosotros a nivel de prensa, a nivel de medios de comunicación, a nivel de figuras políticas. Vosotros veis muchos pensadores, por ejemplo, que no sean occidentales, que tengan una circulación amplia y generosa y cuestionadora. Fijaos que vivimos en una sociedad global. Vosotros veis a un pensador, por ejemplo, negro, que tenga una visibilidad fuerte, potente. Sí los hay, pero hay que buscarlos. Pero fijaos, un pensador negro celebrado, por ejemplo, un pensador asiático, un pensador africano, un pensador latinoamericano ahora mismo potente, fuerte, celebrado por Europa, fijaos que no es nada fácil. Sí los hay, pero cuesta. Y luego, fijaos en cómo se forman las biografías. ¿Constan realmente? Pues esas son las preguntas que está sacando Miñolo entre los muchos, ¿de acuerdo? El sentido, la construcción de sentido, no solamente está contenido en la letra alfabética. Lo repito, porque para nosotros es lo que dije ayer. En esta clase hay, para algunos de nosotros, para 5 de nosotros, la letra alfabética es algo natural, normal. Es tan natural como el respirar. Yo estoy seguro que Olga, cuando ella piensa, no se está cuestionando cada vez, estoy pensando la letra alfabética. Y yo sé que José no se incomoda ni se molesta porque está pensando la letra alfabética. Y cuando escribe estamos pensando letras alfabéticas. Pero tenemos aquí en esta aula 2 estudiantes que ya manejan otra grafía totalmente diferente. Por lo tanto, Miñolo te alerta sobre la ideología alfabética. El conocimiento en el mundo no está únicamente atrapado en la ideología alfabética que ha sido la hegemónica y dominante en el mundo en los últimos 500 años y que ahora puede estar perdiendo vigencia y perdiendo fuerza. No quiero complicar mucho la vida, pero es interesantísimo que penséis las distintas modalidades de escritura que existen en el mundo. Tenemos la escritura latina, la cirílica, que es la rusa, la arábiga, la Biades, la Devanagari, que están por ahí por Oriente Próximo y territorio africano. Tenemos sistemas silabarios, tenemos sistemas logográficos, tenemos la grafía china, la indonesia, la javanesa, la balinesa, la japonesa. Por lo tanto, fijaos qué provocación ahora, fijaos a dónde vamos a tirar ahora la filología. Lo de literatura, que se entiende de una manera siempre como escritura más bien de ficción, de entretenimiento, bellas letras, hay que pensarlo como alfabetismo, como comprensión de mundo, pero incluso la palabra en inglés literacy no se traduce bien a español, porque literacy no es alfabetismo, es prejuicio alfabético. Pero recordad, hay conocimiento del mundo que no es alfabético, que no se deja atrapar por la letra alfabética. Por lo tanto, estos autores, excepto Roberto González Echevarría, consideran la literatura como un espacio insuficiente, tremendamente insuficiente, imperialista y colonialista, cómplice de una occidentalización universalista. Esto, si se lo decís a los filólogos de la Facultad de Filología de aquí de Salamanca, se van a horrorizar y te van a posiblemente a hacer una quema de brujas, ¿de acuerdo? Pero claramente, si yo quiero pensar el mundo de una manera amplia, expansiva, yo no voy a quedarme únicamente con la letra alfabética. Yo sé que tengo mis limitaciones. Yo sé que tengo mis lenguas, pero yo no voy a irme a China y decirles, ustedes no tienen conocimiento. O voy a irme a lenguas africanas y decir, ustedes no saben pensar porque ustedes no escriben de una manera que yo les entienda. Yo no voy a irme al imperio inca y al imperio maya o al imperio azteca y decirles, ustedes no tienen conocimiento. Pero ¿cómo no vamos a tener conocimiento? Miren las pirámides. Entonces, esto históricamente tiene una fuerza muy grande. Yo no tengo por qué hacer apología de esos imperios, pero comprender que ha habido procesos de destrucción de imperios.
Y que esos procesos siguen existiendo. Pensad lo que está pasando ahora mismo en Gaza. Hay procesos de destrucción de comunidades enteras que no salen ni en la televisión hablando su propia lengua con traducción simultánea o no. ¿Habéis vosotros escuchado a un gazatí hablando en la televisión española en su lengua materna sobre lo que les está pasando? Os garantizo que no lo vais a ver. Entonces, eso tiene unas implicaciones tremendas. Luego se encuentran cosas, pero eso te demuestra un poco los intereses establecidos a nivel de disciplinas, de estructuras, de naciones. Fijaos luego el posicionamiento de las naciones europeas con respecto al conflicto en Gaza o el conflicto en Ucrania, lo que dijimos de nuevo para provocar no solo a Olga, sino a todos nosotros. ¿Cuál es el papel europeo en el conflicto ucraniano? ¿Cuál es el papel europeo en conflicto en Gaza? Si mañana dicen los estadounidenses que se van de la OTAN, Europa queda totalmente desprotegida. No es que no se pueda defender, es que no va a decir nada. No va a decir nada disidente de lo que diga Estados Unidos, que ahora va a pasar, por cierto, por la etapa trumpiana. Vamos a ver qué pasa con esa etapa. Es una etapa muy complicada. ¿Ves? He saltado a la geopolítica, pero lo puedo llevar a otros niveles. ¿Ves? Entonces, cuidado con eso de ideología o prejuicio alfabético. Yo tengo que reconocer, yo estoy creando ahora mismo conocimiento con vosotros. Pero yo estoy abogando y apelando al mundo, pero estoy seguro que las estudiantes, por ejemplo, Olga me puede decir, bueno, tú puedes saber mucho del mundo, pero como tú no sabes francés, tú el mundo francoparlante lo conoces de manera tangencial, y tienes razón. Y las estudiantes chinas me van a decir, tú, Fernando, puedes ser muy listo, pero tú del mundo chino no sabes absolutamente nada. Por lo tanto, sé modesto, sé humilde. ¿De acuerdo? Y así cualquier otra. ¿De acuerdo? Lorena me puede decir, pues yo estuve en Chile, yo sé que te has paseado por Chile, Fernando, pero tú en Chile lo conoces de manera tangencial, has leído autores, pero tú no has vivido ahí como he vivido yo unos meses y lo conozco más que tú, mejor que tú, por lo tanto. Todos debemos, yo creo, asumir esa cura de humildad y no ser imperialistas universalistas. Es decir, el mundo es esto. ¿De acuerdo? Porque ahí es donde el perspectivismo miñolesco automáticamente se desencadena. Es decir, bueno, tú vienes de esta perspectiva y tú eres universalista, occidentalista o no, totalizante, que no eres convincente. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que tú puedes venir de un poder arrollador. ¿De acuerdo? Recordad lo que os dije, a José creo que le gustó eso de hermenéutica pluritópica, es pluralizar todos los monos. Mono en español sabéis que significa uno. Por lo tanto, monoteísmo, monolingüismo, mononacionalismo, el impulso miñolesco es abrir ese uno a otros números, a otras cantidades, a un plural. Y todos somos conscientes que para cualquiera de nosotros habitar un plural es muy complicado. Andreas ha definido antes, y claro, la autodefinición siempre de cara a un extranjero, a una persona extraña, ¿no? Es siempre complicada. Es decir, yo soy esto, vengo de aquí, yo vivo aquí. Todos nosotros somos conscientes que habitar una o dos o más naciones, una o dos o más disciplinas, una o dos o más profesiones, con precariedad laboral, por ejemplo, es muy complicado. ¿Qué tal habitar una o dos o tres lenguas? Muy complicado, ¿eh? O sea, gente que sea realmente bilingüe con una cierta gracia verbal, hay poca gente, ¿eh? De la clase política española, prácticamente ninguno. Del gobierno actual español, prácticamente no hay ninguno que maneje bien el inglés, ¿eh? Os lo digo. Por lo tanto, si tú no hablas bien la lengua dominante hegemónica, bueno, te van a poder traducir. Pero no es lo mismo, ¿eh? Y eso os lo digo. Por ejemplo, la clase mexicana es mucho más internacionalista por intereses económicos, está mucho más mezclada con el poder estadounidense. ¿De acuerdo? Si yo os digo algo anecdótico,
que la cerveza más bebida en Estados Unidos es la Negra Modelo, es una cerveza mexicana. Vosotros me diréis, guay, ¿qué me importa la cerveza? No, pero es que es una macroempresa de capital mexicano muy importante y la empresaria es una mexicana de origen vasco. Por eso es muy importante la pelea por los mercados, ¿de acuerdo? Entonces, recordar, pluralizar todos los monos. Cuando veáis un mono, uno solo maloliente y grosero, pluralizarlo, colocarle otros animalitos. Cebras, cerditos, leones, tigres, y todos, y es lo que dije ayer, todos somos conscientes que el animalito hispánico es chiquitito, tiene su cosa, tiene su importancia, pero no se puede comparar con los elefantes, con las ballenas, que están por ahí fuera, que están ya claramente cambiando un poco el mundo, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Entonces, repito, eso de tras, pensar las preposiciones en español. La preposición en español te posiciona con respecto a un discurso o una realidad o una situación. La invitación es, este tipo de pensamiento es pensar las preposiciones, porque te está instantáneamente ubicando en algún sitio, tú te estás situando y relacionando. Lo voy a exagerar un poquito. Las esencias no existen. Las identidades estáticas no existen. Todo es relación. Lo exagero. Lorena no existe en sí. Lorena existe en relación a nosotros. Fernando no existe como singularidad aislada, autosuficiente. Yo existo en la medida que vosotros existís. Vosotros desaparecéis en una hora o dos, yo dejo de existir como entidad en sí, esencial, autosuficiente, autodefinitoria. Pues lo mismo con América Latina, pues lo mismo con Estados Unidos, pues lo mismo con Europa, ¿de acuerdo? Todos son entidades relacionales en pugna, en lucha, en conflicto. Entonces, este pensamiento está intentando buscarle las vueltas, lo voy a decir así, buscarle las vueltas al logro que no es filantrópico. Es decir, alguien como Miñolo te diría, yo estoy intentando crear conocimiento, desmontar conocimiento en unos contextos que son muy complicados, porque me están convirtiendo en subalterno, en algo que se puede eliminar, en algo decorativo, en algo folclórico, en algo ornamental. Yo quiero ser otra cosa y estoy intentando, si no desmontar al logro, que es muy complicado, por lo menos ver otras alternativas, ir a la espalda del logro. Sí, lo persigo, veo por dónde va, pero yo quiero ir por otro camino. Quiero ver otras opciones. Yo quiero incluso suspender una narrativa única de modernidad o de progreso. Yo quiero intentar dificultar, por ejemplo, una construcción de sentido hegemónica totalizante. Yo quiero no celebrar los poderes más grandes. Yo quiero no necesariamente hablar una o dos lenguas solo, quiero darle el espacio a otras lenguas. Yo no quiero que me hablen únicamente los blancos estadounidenses. Yo quiero que me hablen otros grupos sociales, étnicos, raciales, a ver qué me cuentan. ¿De acuerdo? Entonces, es buscar otras maneras de narrar. Es incluso interrumpir, dificultar, usar salidas, intentar imaginar, y es por eso donde, como dijimos ayer con José, los espacios entre medias, los espacios fronterizos, los espacios combinatorios entre. No es eliminar al ogro, no lo vas a empujar y lo vas a tirar al abismo, al precipicio. Es más fuerte que tú, mucho más fuerte que tú. De hecho, si te da un puñetazo, te puede eliminar, ¿de acuerdo? Y ha eliminado selectivamente los distintos ogros filantrópicos que ha habido en la historia, han eliminado selectivamente poblaciones frágiles, enteras, y civilizaciones enteras. Por lo tanto, buscar los espacios entre medias, a ver si algo se puede salvar. Entonces, fijaos, eso de primer, segundo y tercer mundo, intentar pensarlos todos juntos. Occidente global,
este global, sur global, todos juntos, casi a la manera trotskiana, en el sentido de que el desarrollo es desigual y combinatorio. O sea, quien se crea eso, que eso sale en la entrevista con Beverly, quien se crea que, por ejemplo, los Estados Unidos están más desarrollados que, yo qué sé, que Ecuador, eso es falso. Eso es empíricamente falso. O sea, el desarrollo no está concentrado de manera uniforme en ciertos espacios y tiempos. El desarrollo está siempre desigual. Si yo os llevo a la Luisiana, si yo os llevo a Carolina del Norte, donde yo viví, hay espacios de una tremenda pobreza y subdesarrollo y violencia y degradación. Por lo tanto, eso de decir, el desarrollo se concentra de manera homogénea aquí y allí está el subdesarrollo de manera homogénea, eso es totalmente incorrecto. Es mucho más provocador y mucho más difícil pensar todo junto al mismo tiempo. Esto lo dice Beverly en su mismo descubrimiento de adolescente estadounidense, cuando va de Venezuela a Estados Unidos. Lo dice en la entrevista, luego lo hablamos. Estoy hablando mucho, pero voy a decir, John Beverly, aspectos sobresalientes. Primeramente, luego lo vamos a hablar, él empieza como peninsularista en los Estados Unidos. Que eso luego también hay que entender, eso de peninsularismo y latinoamericanismo. Él empieza como un estudioso de España, y nada más y nada menos que del barroco español. Su primer libro es sobre Góngora. Entonces fue un valiente, porque incluso Góngora hoy, a ver quién se atreve a leer a Góngora. Góngora es dificilísimo, Góngora prácticamente dentro de una literatura española del barroco prácticamente tuvo su momento de reivindicación a principios del siglo XX con las vanguardias, pero ahora es un autor que es dificilísimo, yo no sé quién se atreve a leerlo y escribir sobre él y defenderlo. Pues él se atrevió en el contexto estadounidense. Él luego te trae la reivindicación del barroco como concepto histórico importante. Por supuesto, barroco, ya en relación luego a América Latina, barroco de Indias también. Eso es muy importante. Cuando yo he preguntado en el contexto inglés a algunos estudiosos, y gente no estudiosa, gente de educación media, ¿tú dónde colocas el barroco? Un inglés te va a decir, allí en Europa, en el continente. Digo, ¿pero dónde? Y dice, en Italia. Digo, vale, ¿algún sitio más? Y dice, no sé, a lo mejor España. Bueno. Y les digo yo, ¿y en América hay barroco en América? Y dicen, no, en América no. Digo, ¿cómo que no? Porque están pensando América como Estados Unidos, que también tiene su barroco, mucho más restringido, pero no piensan América Latina como gran eclosión del barroco, pero un barroco imperial colonial, exuberante, deslumbrante, que ese deslumbramiento artístico no se separa luego de una violencia política, epistemológica, imperial colonial, es que hay que pensarlo todo junto. Es lo que le comentaba antes a José. Es decir, el gran barroco de Quito es coexistente con el imperialismo español colonialista de Quito de los jesuitas. La construcción de conocimiento, el conocimiento nunca es algo bonancible, filantrópico. Es un poco la idea de Michel Foucault. El conocimiento es poder. Yo uso mi conocimiento para intentar dominar a otros, ¿de acuerdo? Y yo no dejo que me dominen a mí a través de mi conocimiento. Beverly nos va a traer luego mucha inquietud, mucho descontento con respecto a la disciplina del hispanismo, con respecto al peninsularismo, que es el estudio de la península ibérica. Él empieza como hispanista, pero luego se cambia a estudios latinoamericanos y empieza luego también a ver limitaciones, y con él vamos a ver estudios culturales, estudios subalternos. Él luego, por su vinculación con la Europa, con la América Central y con Cuba, el momento del testimonio es muy importante. Recordar, para estos autores, el concepto de literatura es muy restringido. Entonces, ellos reivindican el testimonio. Todos habéis escuchado hablar de Rigoberta Menchú,
el gran testimonio de Rigoberta Menchú, pero el género de testimonio es importantísimo porque intentan abrir el concepto de literatura muy vinculado al concepto de Ángel Rama de la ciudad letrada, que siempre va a ser una ciudad criolla de grupo social dominante. Estos autores, de nuevo, quieren pensar todo el espectro social, no solamente grupos de élites. Quieren abrir el espectro social cuanto más mejor, y es por eso que ya empiezan a usar, en los años ya 80-90, la nomenclatura de estudios culturales, ¿de acuerdo? Para abrir y ver más el radio social. Beverly escribe, posiblemente acabe aquí porque a lo mejor ya me estoy excediendo de tiempo. Beverly escribe un libro, entre comillas, escandaloso para quien no lo haya leído. Os recomiendo que lo ojeéis, contra la literatura. En inglés es against literature. De nuevo, otra preposición, contra. En español me imagino que lo han traducido contra la literatura. Claro, él hasta en la entrevista conmigo, él se sigue calificando de literato, ¿eh? Él viene de crítica literaria, él sigue leyendo literatura. Pero lo que hace es una crítica institucional a la literatura. Es decir, tal y como se conforma el espacio literario y cultural, él lo va a criticar, lo va a interrogar y lo va a calificar de insuficiente por ser práctica social minoritaria de grupo privilegiado. Históricamente, desde luego en el siglo XVI, siglo XVII, XVIII, XIX, incluso XX. Lo repito para que se entienda. Si nosotros imaginemos que nos vayamos con la imaginación a Tenochtitlan, Ciudad de México. ¿De acuerdo? Imaginemos que nos vayamos allí al imaginemos 1521, que es cuando se funda, ¿de acuerdo? Lo que es Ciudad de México, cuando Hernán Cortés la conquista. Echémosle 2 décadas después. Nosotros somos del grupo poblacional mayoritario. Nosotros somos indígenas. ¿Nosotros vamos a entender bien el español? No. ¿Nosotros vamos a escribir? Nosotros no sabemos qué significa la escritura alfabética, no tenemos ni idea. Es una tecnología desconocida. Nosotros si vemos una cruz, que no sabemos qué es una cruz, y un hombre crucificado, ¿vamos a saber lo que es eso? Por tanto, todo el mundo del cristianismo, ni idea. Nosotros cuando empiezan a construir una catedral, ¿vamos a entender qué es eso? Entonces, fijaos, el mundo letrado es un mundo ininteligible para la inmensa mayoría de la población en el siglo XVI. Ininteligible. Si yo me voy al 17-18, pues también, hombre, la gente ya habla castellano, ya habla español, algunos ya saben escribir, pero que sepan leer realmente. Mi abuelo, aquí en contexto español, yo le recuerdo cuando yo era niño, él leía en voz alta. Y cuando hacía las cuentas, hablaba en voz alta. O sea que tenía un conocimiento de la escritura bastante limitado. Y estoy hablando del siglo XX español. Si nos vamos al siglo XIX, los grupos liberales, por ejemplo, cuando se proclama la República, que son los ideales franceses de la Ilustración y de la Revolución Francesa, si nosotros somos indígenas de la zona de Quichua, nosotros vamos a saber de la Francia libertaria de Robespierre. ¿Eso qué es? Entonces, ¿veis? En el sentido de ese tipo de práctica literaria, estos autores llaman la atención de realmente qué estamos estudiando, lo que han hecho los grupos dominantes en la historia del mundo. ¿Queremos saber únicamente eso o queremos abrir el espectro social a espacios más grandes? Ellos te dirían, hay que abrirlos al espacio más grande. ¿De acuerdo? Voy a cortar ahí.